Muy buenas tardes, amables televidentes. En este instante damos inicio a su programa dominical Hay una Esperanza. Como cada domingo, llegando a ustedes con la gracia y por la gracia de Dios y con su anuencia, en este primer domingo del año 2016, dándole y deseándole un resto de año feliz a cada uno de nuestros televidentes y agradeciendo a Dios por habernos permitido 52 domingos más con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Jerez. Buenas tardes, Olivo. Queremos felicitar a nuestros amables televidentes que cada domingo, primer día de la semana, están ahí prestos para escuchar, para atender, para meditar en la palabra de Dios. Queremos felicitarle porque ustedes son miembros de esta escuela. Esta es la Escuela de los Profetas. Aquí estamos presentando las verdades que Dios quiere que se presenten a través de su Santa Biblia. Es un año de decisión, un año donde debemos tomar una decisión, porque lo que está sucediendo en el mundo actualmente nos lleva a una meditación de tomar la decisión correcta para estar delante de Dios y para hacer su voluntad. Obedecer únicamente a Dios es lo que la palabra de Dios nos da y nos recomienda. Así es que meditemos en este año, busquemos a Dios en espíritu y en verdad y obedezcamos su palabra para que podamos tener la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Cristo está a la puerta, ya este mundo está terminando. Bienvenidos a su espacio. Gracias por la sintonía y como siempre este programa es una ventana abierta para hacer peticiones y rogaciones a Dios mediante Jesucristo por medio de la oración. Y estamos orando por un grupo de personas que queremos nuevamente continuar presentando ante el Señor. Antonia Pérez, Tom, Rafaelito Francisco, Magdalena de Tejada, Antonio Tejada, Sila Tejada, y oramos también por Escolástica Rodríguez, María Magdalena Pichardo, Águeda Peña, Susana de León. También continuamos orando por Katia Jorge, Manuel Domínguez, Lady Rosa, Teófilo Mata, Julio Filión, Josefina Pimentel. Oramos por Luis Cabreja y su salud, América Oser, César Petra Cruz, la familia Olivo Gonel, Nelson Díaz y familia, los enfermos del hospital y los presos de la corrección de Rafael. También oramos por Altagracia Ledesma y su nieto, por Telma y Chela. Si tú tienes alguna otra persona, sí, queremos también elevar esta oración por nuestros amables televidentes que cada domingo están aquí, ahí en su casita, para darle la oportunidad al Señor de que obre en nuestras vidas. Queremos orar también por nuestra hermana Trina y por el pastor también Ovidio Becerra, que están de visita por Santiago, vienen desde Bolivia. Bienvenidos aquí a República Dominicana y espero que el Señor les siga dando bendiciones. Oramos. Señor, tú has escuchado los nombres que se han presentado. Tú tienes planes con cada uno de esas personas porque los amas individualmente. Amén. Si es tu voluntad responder con salud, que se haga conforme a tu deseo. Que así sea. Pero si tus planes es continuarnos probando por medio de los quebrantos y los sufrimientos, que tu nombre también sea glorificado. Amén. En este principio de año, no solo ponemos este programa en tu mano y a esas personas, sino nos ponemos nosotros también Amén. en Gloria tus manos. a Dios. Y esperamos tu dirección para gloria de tu nombre. Amén. Gracias porque nos permites presentar estos nombres ante ti, no por méritos propios, sino por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz. Amén. Dándote las gracias por lo que hará y dándote las gracias porque siempre nos oye. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos, señor director, con el programa.
Bien, gracias por continuar con nosotros en este su programa Hay una Esperanza. Entramos ahora en la sección El Devocional o Aprendamos de la Naturaleza. Y hoy estamos queriendo recordar un batracio generalmente desconocido por estas áreas. Sin embargo, por los continentes de la zona ártica, este animal o este batracio llamado sapo de la Santa Cruz. Este tiene una propiedad muy sui generis, por lo que es llamado el sapo cantimplora. Oiga usted, cantimplora. ¿Sabe lo que es una cantimplora, verdad? Un envase pequeño en el cual se echan líquidos, especialmente agua para los que andan de vivaque en los campos. ¿Por qué este sapo es llamado de la Santa Cruz o cantimplora? Porque sobre su lomo tiene una mancha en forma de cruz. Y cantimplora es llamado porque en los tiempos de lluvia, que no son muchos en esos lugares, este sapo bebe todo lo que puede y se pone así de grande, lleno de agua. Y cuando pasa el temporal de agua, hace una cueva en la tierra, un hoyo, y se cubre entre el lodo, y ahí queda ese montículo hasta que vuelve a llover. Los que de alguna manera se pierden en esas zonas áridas y se le acaba el agua, solo tienen una cosa que hacer para seguir viviendo. Y es comenzar a buscar un montículo de un sapo de la Santa Cruz o cantimplora para con un cuchillo sacar el agua que tiene allí de reserva y salvar sus vidas gracias a ese almacén de agua que es el sapo de la Santa Cruz o cantimplora. Y ese sapo ha salvado mucha vida, por eso ha llegado a ser tan famoso en algunos lugares, especialmente entre los exploradores de esas áreas. ¿Y qué aprendemos nosotros de ese animal? Bueno, lo mismo que aprendió la mujer samaritana en el pozo cuando Jesús llegó allí a Samaria y pidió agua. Ella entonces dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí? Tú sabes que los judíos y los samaritanos no hablamos. Y comenzó una conversación en la que Jesús se le presenta no solo como agua de vida, sino como el Mesías. Y nosotros tenemos también que aprender que en el desierto de la vida en el cual andamos y vagamos, necesitamos el agua de la vida para ser salvados y no tener sed espiritual jamás. Por eso Jesús le dijo a la samaritana allá en el pozo de Jacob, que hizo Jacob en Samaria, en el versículo 14 del capítulo 4 de San Juan, Jesús dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entendió el mensaje y le dijo en el verso 15: Señor, dame esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla y no tenga sed jamás. Sí, amables televidentes, es propicio y prudente que al comenzar este año, a dar inicio a las páginas del libro que nos ha entregado el Señor de 365 páginas, del cual ya han transcurrido 3 páginas. Esperamos que el Señor nos permita cada día por su gracia escribir en esas páginas algo que sea y redunde en beneficio del reino de Dios, del prójimo y de la familia. Estamos deseando que el Señor les permita a ustedes y a nosotros
beber cada día un sorbo del agua de la vida que se encuentra en Jesús, para que así como aquellos que beben del agua del sapo de la Santa Cruz o el sapo Cantimplora salvan sus vidas en sus peregrinaciones por los montes, usted y yo salvemos nuestra vida gracias al agua de vida que da Cristo Jesús a sus seguidores. Es propicio pues recordarle la siguiente anécdota, basado en una leyenda griega. Se dice que había un dios llamado Janao, que tenía la propiedad de mirar hacia adelante y hacia atrás sin cambiar la posición del cuerpo, es decir, giraba el cuello 160 grados, o para atrás o para adelante. Y ese nombre de Janao le fue dado al mes de enero. Todavía en inglés se dice January, que viene de Janao. Y hoy es propicio que usted y yo miremos como Janao hacia atrás y hacia adelante. Miremos atrás no para volver al pasado, sino para corregir los errores que cometimos, y miremos hacia adelante para seguir incólume cada día para servir al Señor. Que Dios les bendiga y le permita gustar el agua de la vida que emana de la palabra de Dios. Adelante, señor director. El poder maravilloso de 8 principios de salud que han estado al alcance del hombre a través de las edades. El conocimiento y obediencia.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Entramos ahora en su sección Familia y Salud, como cada domingo, bajo el patrocinio de Narciso Román Sephora y sus productos Punta de Lanza. Tenemos acá el Pulmosonol, purificador pulmonar, antiséptico, anticatarral. Pino blanco compuesto, también un antitusivo y anticatarral. Y tenemos el Punta de Lanza, el más importante de sus productos, compuesto vegetal de la señora Müller, por más de 60 años haciendo y sirviendo a la mujer dominicana y más allá en sus problemas femeninos. También tenemos el bebé de la familia, Gomenol, antigripal natural a base de miel, y Gomenol para esos problemas catarrales menos complejos. Así pues, a nombre de Narciso Román Sephora, esta sección Familia y Salud. Bien, aquí estamos como cada domingo para presentarle esta sección de mucho interés para nosotros, para la familia, para que nos eduquemos, para que busquemos las cosas verdaderas. Hoy vamos a presentar otra interesante cápsula sobre los orígenes de las deidades, los orígenes del paganismo con las celebraciones para estos tiempos navideños, cómo ellos han ido mezclando y trayendo fiestas y celebraciones que no tienen que ver nada con el Señor Jesús, pero que, como decía el domingo anteriormente, decía que han hecho un combo. Entonces han entrado la celebración del nacimiento de Jesús con nacimiento de deidades, es decir, de el paganismo. Vamos a hablar y vamos a presentar hoy el origen de la Navidad y por qué el pueblo, el mundo, celebra la Navidad, quiénes le han enseñado a celebrar eso y de dónde realmente viene esa celebración, porque en el capítulo 5 del libro de Miqueas, el Señor anuncia el nacimiento de su Hijo, del Mesías. Dice, ¿dónde nacerá el Mesías? Capítulo 5, verso 2 del libro de Miqueas, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está, desde los días de la eternidad. Jesús es eterno y por eso Dios nos revela en la Biblia, en su palabra, el día del nacimiento de su Hijo, porque ya las naciones estaban celebrando estas deidades, es decir, estaban celebrando estos cumpleaños, estos nacimientos. Pero dedicado al sol, a Nimrod y a Semíramis y otras deidades que habían creado los babilónicos y los sirios y los asirios. Y los persas. Y los persas y los fenicios. Sí, entonces vemos que el Señor, en su sabiduría, porque solamente sabio es Dios, no le enseña. Oculta el día. Y oculta el día para que precisamente en la forma en que se celebran el nacimiento de estas deidades es con desenfreno, con depravaciones, con mucha comelona, con muchas orgías, con muchas cosas que no son de agrado para Dios. Dios no quiere que de esa manera podamos meter en estas celebraciones a Jesús. Esto es algo que a Dios no le agrada, porque Dios no anda procurando las cosas del mundo, ni la vanidad, ni nada de eso. Por eso no compartimos, ya tenemos conocimiento para entrarnos a celebrar algo que Dios no lo aprueba, que bíblicamente no está aprobado, para nosotros hacernos cómplices de algo que Dios no está aprobando. Queremos que ustedes reflexionen y que busquen a Dios en espíritu y en verdad, que reflexionen en su palabra, y mediten que Dios lo que quiere es salvarnos, no con tradiciones y no con cosas que nos han enseñado los hombres, creyendo que con ellas vamos a agradar a Dios. Solamente leyendo su palabra,
obedeciéndola y practicándola, es la única forma que nosotros podemos hacer que Dios nos vea y nos dé su aprobación. Adelante, señor director, con el documental. Aire puro, ejercicio diario, sol, régimen alimenticio adecuado, descanso apropiado, agua pura abundante, dominio propio y moderación, confianza en Dios. La Navidad es una época de celebración en general para gran parte del mundo cristiano, pero ¿cuándo y dónde comenzó a celebrarse? Esta investigación pretende aportar datos concretos acerca de su origen. Para ello se consideró no solo la acepción de la palabra Navidad, sino que se analizó la relación que existe de esta celebración con algunas festividades, costumbres o incluso deidades del mundo antiguo. Evidentemente su origen se asocia con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto se presentarán algunos argumentos bíblicos, de tal manera que la información pueda ser evaluada, tomando como punto de partida la consulta de bibliografía especializada sobre el tema, además de fuentes como diccionarios en religión, enciclopedias, comentarios bíblicos, historia y mitología, etc. Debido a la abundancia de la información y escritos, nos limitaremos a precisar únicamente aspectos históricos y culturales relevantes. No tenemos espacio suficiente para tratar toda la historia, ni todas las bases teológicas, pero aportaremos evidencias sobre el origen de la celebración. El origen de la Navidad. Definición y celebraciones tempranas. La palabra Navidad proviene del latín nativitas o nativotis y se relaciona con la Natividad de Jesucristo. Se celebra el día 25 de diciembre. Las iglesias como la ortodoxa lo hacen el 7 de enero. En lengua antigua inglesa se conoce como Christmasmesse, en holandés Kerstmises, esto equivalería a Christmas, o Misa de Cristo. Las evidencias históricas de la celebración las encontramos como sigue. Alejandría en el año 200, Chipre a finales del IV siglo hacia el 385, Jerusalén en el año 385 celebraba la Natividad, pero esta empezaba desde el día 6 de enero. En Antioquía con certeza, fue hacia el 386. En Constantinopla, fue llevada desde Italia por Arcadio y Crisóstomo, ciudad en la que, según historias, se había celebrado desde tiempos apostólicos, es decir, alrededor del siglo II. Pero otra declaración apunta a Constantino en el año 330 al 335. Ya en Roma se celebraba el día 25 de diciembre desde antes del 336, de acuerdo al calendario de Filocario, recopilado en el 354. La fecha llegó a Oriente desde Roma, por el Bósforo, durante el reavivamiento antiariano. Roma. El primer texto conocido que une o relaciona el nacimiento de Cristo y el del Sol, lo menciona Cipriano. Oh, qué maravillosamente actuó la providencia, que en el día en el que nació el Sol, Cristo debía nacer. Obviamente Saturno, para el pueblo romano, era el dios más importante de sus celebraciones. Por lo tanto se tendrá que analizar detenidamente lo que realmente sucedió con la festividad del 25 de diciembre. En el Deposito Martyrum, una antigua lista de mártires romanos venerados, encontramos extraños registros eclesiásticos, entre los cuales destacan los días en que nació y murió Cristo, y en cuanto a lo primero se dice: durante el consulado de Augusto César, nació nuestro Señor Jesucristo en la octava antes de las calendas de enero, es decir, el día 25 de diciembre, un día viernes, el día 14º de la luna. Cuando la festividad llegó a Roma, eran conocidas como la Saturnalia, y Saturno no era más que otro nombre de Nimrod, del cual se hablará más adelante. La influencia de Roma en todos los aspectos de la humanidad es más que evidente, y cuando una rama de los misterios llamada mitraísmo llegó al imperio vía Persia, estaba mezclada por muchas religiones paganas, y esta creció hasta llegar a ser casi la única. Constantino el Grande. Antes de la batalla del puente de Milvio, Constantino adoptó el emblema de la cruz, de acuerdo a una visión y sueño que venía del dios de los cristianos, cuyo culto pudo haber confundido con la reverencia monoteísta de su familia al sol invicto. Ya para el siglo IV, Constantino y su madre Helena eran adoradores del sol invencible, un culto que obviamente continuaron practicando aún después de haber abrazado el cristianismo. Esto se evidencia en la estatua que posteriormente se erigió al emperador con la leyenda: a Constantino, reflejo de la justicia del sol. En el año 313 Constantino decretó la plena tolerancia al cristianismo en el Edicto de Milán. Se sabe que la autenticidad de su conversión al cristianismo es bien debatida.
Ralph Burrow, autor del libro Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, señala que fue en el siglo V, cuando la Iglesia Católica ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre, en el mismo día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. Mitraísmo y Saturnalias. Era una religión pagana cuya deidad principal era el antiguo dios sol indo-iranio, conocido como Mitra. Esta deidad aparece en los libros sagrados Vedas y Avesta, cuando los pueblos hindúes y persas formaban uno solo. Estos mitraístas adoraban en cuevas, en donde se mantenía un fuego siempre ardiendo en el santuario, y ofrecían oraciones a su dios. El domingo era sagrado en honor de Mitra, el 16 de cada mes era celebrado como mediador, y el 25 de diciembre su natalicio. Este día era cuando aparentemente el sol renacía invicto del crudo invierno, expresado en latín de la siguiente manera: Natalis soli invicti. Este culto persa entró en contacto con la astrología caldea y con la adoración nacional de Marduk, y tras la conquista de Alejandro Magno se extendió rápidamente a Europa, sobre todo en el Imperio Romano al principio de nuestra era, junto con otros cultos paganos. F.L. Cardona dice que en Roma se celebraban las Saturnalias, fiesta en honor a Saturno, dios de la agricultura, y era denominada también como fiesta de los esclavos. Se cree que al principio solo celebraban durante 3 días, pero se extendió a una semana del 17 al 25 de diciembre. Este dios era el más importante en Roma y equivale a la deidad más elevada o principio del mitraísmo, que era el mismo Cronos, el dios del tiempo infinito. Se fue popularizando el culto al dios Mitra y comenzó a celebrarse su nacimiento durante las Saturnalias, quedando así del 17 al 23 Saturnalias, el 24 y 25 renacimiento de Mitra. Babilonia. Ralph Burrow menciona en su libro: Debemos hablar de Babilonia, pues se dice de ella que es la cuna de las religiones paganas. Además de la prueba escrita, también tenemos el testimonio de conocidos historiadores. Por ejemplo, Heródoto, el historiador de la antigüedad, observó la religión, misterio y describió que Babilonia fue el nido original del cual todo sistema idolátrico proviene. Recordamos que de acuerdo al registro bíblico fue en Babel, donde las lenguas son confundidas y los pueblos dispersos, Génesis capítulo 11 versículo 9. Burrow dice que la religión misterio que practicaban era llamada mitraísmo, y se decía que Mitra había nacido en invierno. Muchas deidades como Saturno, Hércules y Adonis habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. Fue en la tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida y esta llegó a conocerse como Mesopotamia. Es en este punto que aparece Nimrod, que significa rebelde, hijo de Cuth. Vigoroso cazador que reinó Babel, Erech y Akkad, se ha identificado como Ilgames, el héroe babilónico, sin embargo, no hay pruebas. Según la interpretación textual, Nimrod estaba en contra de Dios, Génesis capítulo 10 versículos 8 y 9. Cuando muere, surge la leyenda. Su esposa Semiramis lo proclama dios solar, y a su hijo ilegítimo Tammuz como su reencarnación. La mayoría de la idolatría babilónica estaba llena de símbolos, por eso, era una religión misterio, el becerro de oro símbolo de Tammuz, Nimrod dios solar simbolizado a través del fuego. Podemos encontrar evidencia de ese culto pagano en la religión caldea, en el libro de Ezequiel capítulo 8 y verso 14. Nuevo Testamento. En los evangelios encontramos la descripción de la noche de la Navidad, Lucas capítulo 2 versículo 8, sin embargo, no proporcionan ayuda alguna acerca de la fecha del nacimiento de Cristo, y nos encontramos con argumentos contradictorios. En primer lugar, parece imposible que el censo se haya realizado en invierno, toda una población no podría haberse puesto en camino a su lugar de origen. No obstante, por otra parte, sí pudo haberse realizado en esta época, debido a que solo durante esta temporada del año el trabajo en el campo era suspendido. En segundo lugar, además, las autoridades difieren acerca de si los pastores solían cuidar sus rebaños y dejarlos pastear durante las noches de la estación de las lluvias, es decir, verano o otoño. Pero los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno, siempre traen sus rebaños de las montañas antes del 15 de octubre. Otra referencia del nacimiento de Jesús se relaciona con Juan el Bautista, Lucas capítulo 1 versículos 5, versículo 8 y versículo 11. Antes de verificarla, algunos autores han dicho que los argumentos que se basan en el ministerio de Zacarías no son de fiar, pero al hacer un cuidadoso análisis,
Uero detalla lo siguiente. Zacarías era sacerdote en el templo de Jerusalén, y en aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido del año para el servicio. Había 24 divisiones o cursos. Primero de Crónicas, capítulo 24, versículos del 7 al 19. Flavio Josefo, el conocido historiador judío, menciona que cada uno duraba una semana. De acuerdo con la primera división, que comenzaba en el mes de Nisan, al principio de la primavera, primero de Crónicas, capítulo 27, versículos 1 y 2. Pero a Zacarías se le obligó a quedarse una semana más, porque la siguiente semana era Pascua. Él era del curso de Abías, y era el octavo en el orden. Es decir, entre Iyar 27 y Sivan 5, en otros términos del 1 al 8 de junio. Después regresó a su casa y su esposa concibió. Lucas capítulo 1 versículos 23 y 24, aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses, llegamos al nacimiento de Juan, puesto que Jesús era 6 meses menor que Juan. Esto nos dice que nació a mediados de septiembre, o sea en otoño. Elena G. de White dice. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido. Conclusión. La fecha del solsticio de invierno es análoga al nacimiento de Cristo y puede haber ayudado en la elección de la fecha del 25 de diciembre. El origen parece ser más claro durante la época de Constantino y el Imperio Romano, quien era por supuesto eminentemente práctico. Y cuando se expandió mediante la conquista, no trataron de imponer a sus dioses, sino que incorporaban a los ajenos y sus cultos. Esto es mejor conocido como sincretismo. La Iglesia en ese tiempo no podía eliminar los rituales paganos, por lo que decidió aprovecharlos y, aparentemente, hicieron coincidir el nacimiento de Jesús con la celebración del nacimiento de Mitra. Y no es lo único que hicieron coincidir. Es evidente que la Iglesia primitiva no la celebraba. Dios no lo reveló, puesto que para ellos eso tenía una concepción del paganismo. Dios hecho hombre no debía tener un día fijo de nacimiento porque Dios existió y existirá para siempre. Bien, aquí con ustedes, mis hermanos. Qué interesante información. De mucho valor para que cada día abramos más los ojos con respecto a las tradiciones y celebraciones paganas. Debemos de desconectarnos de ese tipo de celebración. Debemos concentrarnos en la palabra de Dios. Él nos ha llamado a su luz admirable, no para que sigamos como las ovejas que quieren ser guiadas por el pastor malo que quiere llevarnos al abismo. Dios quiere que también tengamos conocimiento de las cosas para poder enseñar a otro libro. Así es. Lo que nosotros recomendamos es que, debido a que la cristiandad en términos general ha asimilado esas fiestas paganas y la ha cristianizado, bautizándola, entre comillas, entre comillas, como el día del nacimiento de Cristo, es que los que conocemos la verdad no nos involucremos en ese estilo de celebración. Que si vamos a hacer cualquier recordatorio, porque no se puede negar que Jesús nació, lo hagamos conforme a la Biblia. Amén. Conforme a las Escrituras, modestamente y muy, muy lejos de esa fiesta. Es decir, que en celebración siempre estamos, porque Cristo Jesús es nuestra Pascua. Y como Cristo murió y resucitó y está vivo, Él sigue todavía celebrando con nosotros. Cada día que estamos en esta tierra, respiramos, nos levantamos y vemos el sol y vemos la naturaleza y lo que Dios ha hecho y lo creó para nosotros. Debemos darle las gracias al Señor porque nos ha dado la visión o nos ha dado el conocimiento de que hay cosas que son estrictamente de Dios y que Él
la tiene reservada únicamente para Él. Hay cosas que no se nos son reveladas. Dios se Amós reserva. 3:7 dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos de los profetas, y eso no fue revelado. Exactamente. Por lo Entonces, tanto, eso pertenece al Señor. solamente a Dios. Lo Entonces, revelado nos pertenece sí. para nosotros y nuestros hijos, pero los secretos son de Dios. Dios bien. solo se reserva eso. Vamos a continuar con el seminario del pastor Alejandro Bullón, muy interesante sobre el libro de Daniel, vidente de Babilonia. Hoy tenemos el capítulo 2 de este interesante libro que conecta directamente con el libro de Apocalipsis. Son dos libros paralelos. Vamos a leer en el capítulo 2 la introducción de esta interesante cápsula titulada El futuro del mundo. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen su sueño. Vinieron pues ante el rey, y el rey les dijo: tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Aquí está. El rey soñó un sueño, pero se le olvidó. Es decir, ¿quién puede revelar lo que hablamos anteriormente? Dios es el único, y ahora vamos a ver cómo Daniel maneja eso de que el soberano Dios revela los porvenir. Adelante, señor director, con este capítulo 2 del seminario de el pastor Alejandro Bullón sobre Daniel el vidente de Babilonia. Hola querido. En el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos descrita la historia del mundo desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Es algo fascinante, extraordinario. En 184 palabras hebreas, Daniel describe el curso de la historia y conforta al pueblo de Dios que estaba triste y oprimido, asegurándole que cuando los grandes imperios del mundo hayan cumplido su tiempo, el Mesías los derribará para establecer el reino eterno de Dios. El capítulo 2 de Daniel habla del sueño del rey Nabucodonosor. Mira, como en el tiempo antiguo se consideraban los sueños revelaciones de los dioses, las cortes reales de Mesopotamia y Egipto tenían intérpretes profesionales de sueños. Con frecuencia la gente dormía cerca de los templos o lugares santos con la esperanza de recibir un mensaje de sus dioses. Posiblemente a causa de la fascinación babilónica por los sueños, Dios escogió justamente este medio para comunicarse con Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño asustador. Al despertar, mandó llamar a los magos, los astrólogos, los hechiceros y los caldeos y les pidió que le dijeran lo que había soñado. Ellos le pidieron al rey que les relatara el sueño para poder interpretarlo. Pero Nabucodonosor les dijo: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Esta actitud puede parecer terrible hoy, pero ese tipo de crueldades era común en los tiempos del mundo antiguo. Los monarcas tenían el poder absoluto. La verdad es que, como el rey había olvidado los detalles del sueño, usó este hecho para ver si sus consejeros realmente eran buenos. Elena de White da cierta luz en relación con este asunto cuando dice: el Señor en su providencia tenía un sabio propósito en mente al dar a Nabucodonosor este sueño y permitir después que olvidara los detalles. Dios deseaba exponer las falsas pretensiones de los sabios de Babilonia. Los magos, los astrólogos, hechiceros y caldeos tuvieron que admitir que solo un poder sobrenatural podía decirle al rey lo que él pedía. Al hacerlo, estaban preparando el camino para que Daniel, tal como el relato lo indica, le asegurase al rey que el Dios de Israel era el único que podía hacerle frente al reto que proponía. El hecho de que el rey no llamara a Daniel y a sus amigos al principio
indica el rango inferior que los jóvenes hebreos tenían en la corte por aquel tiempo. Sin embargo, el decreto de muerte que el rey firmó para los magos también incluía a los jóvenes hebreos. Veremos que a lo largo del libro de Daniel, la muerte amenaza repetidamente al pueblo de Dios. Esto es importante que sepan los creyentes que viven en el tiempo del fin, porque, mira, nosotros también tendremos que enfrentar la amenaza de muerte registrada en Apocalipsis 13, versículos 13 al 18. Bueno, cuando Arioc, el ejecutor real, se colocó frente a la puerta de Daniel, los 4 jóvenes hebreos enfrentaron una crisis terrible. La muerte los miraba fijamente. La respuesta de Daniel a Arioc es un ejemplo de cómo los hijos de Dios deben reaccionar en un momento de crisis. Daniel permaneció tranquilo y mostró sabiduría y discreción. Además, demostró mucho valor y fe. Dios había manifestado su poder al inicio y no lo desampararía ahora. Con la ayuda divina y con mucha diplomacia, Daniel logró que se pospusiera la sentencia y concertó una audiencia con el rey. Nabucodonosor estuvo obviamente feliz de postergar la ejecución, pues estaba ansioso por conocer el significado del sueño que Daniel había prometido darle. Después de su entrevista con el rey, Daniel fue a casa para realizar una vigilia y oración con sus amigos. Ahora, nota cómo Daniel comienza su oración. Él dice así: sea bendito el nombre de Dios. Oh querido, en el Antiguo Testamento la gente bendecía al Señor frecuentemente. Las palabras en hebreo y arameo para bendecir también pueden traducirse como alabar. La ferviente oración de los jóvenes pidiendo ayuda a Dios recibió una respuesta casi inmediata. En una visión nocturna, Daniel vio no solo el sueño de Nabucodonosor, sino también su significado. Antes de correr hacia el palacio, Daniel realizó una reunión de oración y agradecimiento en contraste con la astrología fatalista de los caldeos. La alabanza de Daniel ponía énfasis en que una mente divina controla la historia. ¿Sabes lo que él dijo? El que quita reyes y pone reyes, dijo. Después de la sesión de oración en su casa, el profeta mostró primero su preocupación por los consejeros reales de Babilonia. Pidió a Arioc que les perdonara la vida. Este es un testimonio del carácter compasivo de Daniel. A pesar de que acababa de recibir la información relativa al sueño de Nabucodonosor y estaba ansioso por decírsela al rey, la ansiedad no lo llevó a olvidarse de los otros. Entonces, cuando estuvo frente al rey, le dijo a Nabucodonosor, sin miedo, que ningún ser humano podía saber lo que el rey había soñado, pero que había un Dios en el cielo que podía revelar tales secretos. Los babilonios adoraban a las estrellas del cielo como representantes de sus dioses. Daniel explicó al rey que el Dios de los hebreos era el creador y gobernante del universo y que él había revelado el sueño y su interpretación. El propósito del sueño, dijo Daniel, era informarle al rey lo que ocurriría en los postreros días. La imagen que vio Nabucodonosor en su sueño tenía varios tipos de metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, los pies de hierro y barro mezclados. Sin embargo, el énfasis está en la piedra cortada de la montaña y su efecto en la estatua. Esta piedra derriba la estatua con una fuerza increíble, convirtiéndola en polvo y cubriendo luego toda la tierra. Daniel describe el sueño demostrando gran habilidad literaria y economía de palabras. No hay una sola palabra superflua en la descripción de Daniel. Es una obra maestra de arte de la descripción verbal. En ningún momento Daniel se detuvo para preguntar, ¿estoy en lo cierto, rey? ¿O fue esto lo que viste? No. Su voz resonó con la convicción de un hombre que había estado en contacto con Dios.
Él había escuchado la voz de Dios y hablaba ahora con la autoridad que venía del cielo. El rey Nabucodonosor debe haberse emocionado al escuchar a Daniel relatar su propio sueño. Ahora estaba ansioso de escuchar su significado. Al dirigirse al rey con el acostumbrado título de Rey de Reyes, Daniel no buscaba el favor del monarca. En otras palabras, lo que le estaba diciendo era que su posición en el trono no era a causa de su poder o sus méritos, sino de la voluntad del Dios del cielo que lo había puesto allí. Seguidamente Daniel procedió a interpretar el sueño. El rey Nabucodonosor representaba al imperio babilónico. El libro de Daniel usa los términos reyes y reinos indistintamente. En los días de Nabucodonosor, Babilonia era sin duda la ciudad más grande y rica de toda la tierra. Por eso, la Escritura la llama la ciudad codiciosa de oro. La historia de Babilonia es símbolo del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La primera resistencia nacional contra Dios registrada en la Escritura vino de Babilonia. Eso está en Génesis 11. Y en el último libro de la Biblia, Babilonia permanece como el símbolo de oposición contra Cristo. La Babilonia histórica era algo así como una falsificación del jardín del Edén. Como el Edén tenía también un río fluyendo a través de ella y sus jardines colgantes eran considerados por los antiguos como una de las maravillas del mundo. A la cabeza de Babilonia estaba un monarca con poder absoluto sobre la vida de las personas. Pero al contrario de Dios, Nabucodonosor usaba su poder egoístamente. Babilonia, construida por Nimrod, según Génesis 10:10, tuvo 3 periodos de gloria. El primero bajo Sargón I, cuando se convirtió en el primer imperio mundial de la historia. El segundo periodo bajo Hammurabi, famoso por el Código de Hammurabi. Y el último periodo bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor, quien hizo de Babilonia una de las ciudades más grandiosas del mundo. De acuerdo a Heródoto, los constructores de Babilonia usaron oro en abundancia para ornamentar la ciudad. En el templo de Babilonia había 2 altares. En el segundo, que era el más bajo, había una imagen del dios Bel, hecha de oro, sentada en un trono dorado, sobre una base de oro y con una mesa de oro a su lado. Se decía entre los caldeos que para hacer todo esto se había utilizado más de 22 toneladas de oro. En el tiempo de Ciro también había en este edificio sagrado una estatua de oro sólido, de un hombre de unos 15 pies de alto. Siguiendo la interpretación del sueño del rey, a Medo Persia y a Grecia, Daniel les da una descripción superficial. El profeta se concentra principalmente en el primero y en el último imperio. Medo Persia, que fue del año 539 al 331 a.C., no fue inferior ni en tamaño ni en duración a Babilonia, pero sí fue claramente inferior en lujo, magnificencia y en la complejidad de su civilización. La referencia a la plata alude al hecho de que los persas usaban este metal en su sistema tributario. Cada sátrapa pagaba sus tributos en talentos de plata, excepto los de la satrapía hindú, los más ricos de todos que pagaban en oro. El tercer reino fue Grecia, que fue del año 331 al 168 a.C. Alejandro el Grande, a la cabeza del ejército griego, conquistó Medo-Persia. Los griegos empleaban comúnmente el bronce en los negocios y en la guerra. Los soldados griegos se distinguían por sus armaduras de bronce, sus cascos, escudos y sus hachas estaban hechas de este metal, de bronce. Heródoto nos dice que Psamético I de Egipto vio en la invasión de los piratas griegos el cumplimiento de una profecía conocida como los hombres de bronce venidos del mar. El cuarto reino fue el Imperio Romano, que va del año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Como artesanos, los romanos podían usar el martillo de hierro para trabajar el oro, la plata y el bronce.
Así como la profecía lo había predicho, el cuarto reino sería más fuerte que todos sus predecesores. Sabemos por la historia que las legiones de hierro de Roma aplastaron y demolieron cualquier resistencia. Roma conquistó todas las ciudades helenísticas. Bien, gracias por continuar con nosotros en esta su programación de Hay una Esperanza. Cada domingo llegando a ustedes con mensajes especiales. En los minutos que nos restan voy a recordarles que el domingo pasado dejamos una pregunta en el aire. ¿Será que Dios no tiene una iglesia, un pueblo verdadero en medio de un mundo con más de 10,000 religiones y solo 33,800 grupos de cristianos o llamados cristianos? ¿Será que Dios no tiene un pueblo? ¿Será que cada quien puede llamarse el pueblo del Señor? Sí aceptamos que Dios tiene mucha gente todavía en Babilonia, porque así llama la Biblia a la confusión religiosa de este mundo, Babilonia. Porque la palabra Babilonia significa confusión o confundido. Pues yo quiero decirle, hermanos, que hay algunas cosas que la iglesia que se considere el pueblo remanente de Dios debe hacer. Y son las siguientes cosas. En primero, ser columna y apoyo de la verdad, según dice Timoteo 3:15. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que la iglesia verdadera tiene que ser columna y apoyo de la verdad. Y además, según Jeremías, también debe predicar que Dios es verdad. También debe predicar que Jesús es verdad. En Juan 14:6 encontramos esa gran verdad. Juan 14:6 nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. También nos debe enseñar la verdadera iglesia que la palabra de Dios, no la tradición, la palabra de Dios, no la tradición, repito, es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Y también, según el Salmo 119, 172, la verdadera iglesia debe enseñar los 10 mandamientos como están en la Santa Biblia, no como lo han preparado, que sustituyen el segundo, eliminan el cuarto y dividen el 10º en 2 para poder llenar el vacío y crean uno que se llama santificar la fiesta. Por eso el Salmo 119 dice que todos tus mandamientos son verdad. Y en Apocalipsis 12:17 enseña que la iglesia remanente, la iglesia verdadera, debe guardar los mandamientos de Dios. Y finalmente debe enseñar que el Espíritu Santo es verdad. Primera de Juan 5:6 nos habla de que el Espíritu es la verdad. Por lo tanto, con esto de manera sucinta, dejamos aquí nuestra explicación de cómo y qué características debe tener el pueblo remanente de Dios, o sea, la iglesia verdadera de los últimos días. Sin embargo, el hecho de que usted todavía esté en otra o en otro lugar no quiere decir que ya se perdió. Lo que los invitamos es a escudriñar las Escrituras para que podamos encontrar la verdad absoluta. Recuerde, la verdad no es relativa. Muchas gracias, amados televidentes, por soportarnos hasta aquí, primer domingo del año 2016. En tanto, los invitamos para que nos sintonice el domingo que viene, si Dios quiere, en un programa similar. Mientras tanto, le decimos, Dios les bendiga y le guarde. Dios alce a usted su rostro y ponga en usted paz. Hasta el domingo, Dios mediante. Adelante, señor director. Y te guarde.
Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de